De acuerdo en contra de ese flagelo, ese mal que es el secuestro. En Venezuela no solamente hay hambre, escasez de medicina, sino que hay miedo porque no hay seguridad ciudadana y concretamente por el secuestro. Pero antes de entrarle al asunto, me veo en la tentación de refutar un argumento jurídico del diputado Edwin Rojas, quien señalaba hace poco que esta Asamblea Nacional está usurpando funciones. Hay que decirle, diputado Rojas, que un órgano constitucional o administrativo usurpa funciones cuando se sustituye y ejerce competencias de otro órgano, pero que la Asamblea Nacional, tal como establece la ley y la Constitución, establezca el comité preliminar de las postulaciones electorales es algo que pertenece a esta Asamblea y no es en lo absoluto usurpación de funciones. Diputado Rojas, no lo repita por allí, por favor. Vamos entonces al debate sobre el secuestro. Drama en Valencia, en Carabobo y en toda Venezuela. El día lunes, solo el día lunes, Gianfranco Chesa, valenciano, 25 años, fue interceptado aquí en Los Palos Grandes, fue ruleteado como si fuese una mercancía humana, él y su familia en miedo y zozobra, como lo están miles de víctimas por el secuestro, y súbitamente algo ocurrió mal, explotó una granada y perdió la vida él como secuestrado, y perdieron la vida los dos secuestradores. Ese drama a este valenciano ocurrido aquí en Caracas es el drama de un país que está siendo acechado por una estructura de mal, de injusticia que permite que se haya anidado en nuestro país el secuestro. Y aunque es difícil encontrar cifras sobre el secuestro, porque ustedes no permiten, ciudadanos diputados del gobierno y del gobierno entero, no permiten que haya cifras oficiales en Venezuela porque piensan que con eso borran la realidad. Aunque sea difícil encontrar cifras del secuestro, hay algunas cifras que conviene traer a colación a esta Cámara el día de hoy, sobre todo para que ustedes reflexionen y entiendan que el secuestro, así como el hambre, es un problema que trasciende los colores políticos y que tiene que llamarnos a la reflexión. En primer lugar, el secuestro. Desde 1999, en Venezuela, el secuestro se ha incrementado 2.500%. Es decir, desde que ustedes llegaron al poder, 2.500 veces más sufre el pueblo de Venezuela de secuestro. En segundo lugar, solo este año se han tenido 260 denuncias de secuestro a nivel nacional, solo en lo que va de año. Oído al tambor y no sean insensibles, indolentes ante el drama de un pueblo. En 2016, solo en 2016, el secuestro ha aumentado en Venezuela, escúchese bien, 170%. De esos 2.500 acumulados, solo este año, 170% de incremento en el secuestro. Y que se siga escuchando, porque nos duele nuestra conciencia de venezolanos y de servidores públicos. Venezuela tiene hoy la tasa más elevada de secuestros en el mundo entero por cada 100.000 habitantes. El segundo país con más secuestros en el mundo es México y tiene 1.92%, o sea, 1.2 secuestros cada 100.000 habitantes. Pero nuestro pueblo tiene que soportar ante la opacidad del gobierno de Maduro, nuestro pueblo tiene que soportar la tasa más elevada de secuestro del mundo, que significa 3.26% por cada 100.000 habitantes. Eso no tiene color político, eso clama al cielo, eso interpela las conciencias, pero ustedes están ocupados sencillamente de evitar el referéndum revocatorio que va a ocurrir y no de resolver los problemas. Pero se puede decir más. De los secuestros, solo el 3% se denuncia. En este año se han denunciado 260 casos y se estima que eso es solo el 3% de los que ocurren en Venezuela porque hay miedo ante la situación. Siendo eso así, ¿cuál es el lugar que tiene Venezuela y que tiene el Estado venezolano en la lucha contra el secuestro? La ONU ha formulado un manual de lucha contra el secuestro y es muy clara. Dice que el secuestro es un delito que supone modos muy refinados de organización criminal, pero además supone vinculación, generalmente, con el terrorismo, pero también con el narcotráfico. Y hoy en Venezuela,
nada hace pensar que la lucha contra el secuestro va a mejorar porque el ministro de Interior y Justicia de este país está acusado y señalado internacionalmente por narcotráfico, y la respuesta de Maduro ante esos señalamientos internacionales es inmunizar a nuestro ministro, a el ministro que nos avergüenza y que tendría que luchar contra el secuestro de esa manera. Pero decimos más. Este secuestro que tenemos y esta violencia que hay desatada en Venezuela y que aqueja a Valencia, a Carabobo y a todo nuestro país, tiene un mar de fondo. Y el mar de fondo es que en Venezuela no se previene el delito, no son aptos los órganos de seguridad del Estado para combatir el delito y hay un 98% de impunidad. Escúchese bien, colegas diputados, 98% de impunidad. Eso significa que en Venezuela, en Carabobo, en Valencia, los secuestradores no le temen a la justicia porque saben que nunca la verán por culpa de la corrupción en la cual ustedes han sometido a los tribunales de la República, al Ministerio Público y a todos los órganos del sistema de justicia. En ese sentido, tenemos que decirlo con mucha angustia de patria. Hoy hay una estructura de secuestro instalada en Venezuela porque hay una estructura de injusticia y de impunidad que permite que el crimen organizado campee libremente, que se mueva de aquí a allá libremente, mientras Nicolás Maduro, repito, solo se aferra al poder y solo nombra como ministro de Interior y Justicia a una persona que está señalada internacionalmente por vinculación al narcotráfico. Pero vamos al rostro humano, más humano, señores diputados, que interpela la conciencia. El secuestro es un delito vil. El secuestro, desde el punto de vista humano, atenta no solo contra la libertad y la integridad personal del secuestrado, también atenta y es delito contra la intimidad familiar, contra la familia que está en zozobra. También es delito contra la propiedad privada y contra el patrimonio por la extorsión que supone. Pero no nos equivoquemos, no pensemos, señores diputados, que el secuestro es un asunto meramente privado y de quien lo padece. El secuestro, como bien dice el Manual de Lucha contra el Secuestro de las Naciones Unidas, socava la paz social. Voy terminando, director de debate. Socava la paz social, también crea incertidumbre social y lleva a la devastación económica porque se pierde la confianza. Y eso también ocurre en Venezuela. En nuestro país, ciudadanos diputados, el 10% de los secuestrados mueren en ese interín del secuestro. 10%. Hemos perdido la sensibilidad para cuantificar los cadáveres y las víctimas de la violencia, pero 10%. Y eso le ocurrió a Gianfranco Chesa, a quien conocí. Fue secuestrado, explotó la granada, murió él y murió un delincuente llamado Heikel, de 24 años, y murió alias El Loco, de 21 años. Porque en esta Venezuela, también tienen que saberlo ustedes, los secuestradores, el 90% de los secuestradores oscila entre 18 y 24 años. Eso quiere decir que han nacido en la revolución, que han matado en revolución, que han secuestrado en revolución y que han muerto en esta revolución que los vio nacer. Hay que preguntarse, ¿por qué Gianfranco Chesa no pudo seguir trabajando? ¿Y por qué Heikel, su secuestrador, su captor, y alias El Loco, no estaban trabajando, no estaban estudiando, no estaban haciendo algo útil para la patria? Nos despedimos en la presentación de este acuerdo. Había una granada, por supuesto. ¿Por qué? Tenemos que decir lo siguiente: esta Asamblea Nacional está luchando por crear las condiciones para que se restituya el orden en este caos que es Venezuela. Y en la Comisión de Política Interior tenemos el compromiso de actualizar la ley antisecuestro y la ley contra la extorsión y también crear condiciones para que se indemnicen las víctimas. Pero termino diciendo, ciudadano director de debates, no hay ninguna seña esperanzadora respecto de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro, repito, instaló a Reverol en la cartera de Interior y Justicia. Nosotros vamos a revocar a Maduro
para que ningún hijo de Venezuela vuelva a sufrir un secuestro y para liberarnos de ese mal que hoy nos coloca en miedo. Muchas gracias, director de debate. Gracias, diputado Juan Miguel Mateus. Sigue en el derecho de palabra el diputado Teodoro Campos.